Bueno, buenos días y bienvenidos al webinar de la actualidad del fútbol femenino y el impacto tras el coronavirus, organizado por la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y la Asociación Española de Filosofía del Deporte. Muchísimas gracias por asistir en mi nombre y en el de ambas asociaciones, de las manos de sus presidentes, Antonio Romero Campanero y José Luis Pérez Triviño. Bueno, hoy tenemos el privilegio de tener como invitada a María Teixidó Lucresa, que junto con mi compañera Ana Nicolás Martín, compañera de la directiva de la asociación, vamos a tratar los temas de actualidad del fútbol femenino y conocer algo más el impacto que ha podido tener el virus en el sector, un sector que estaba en un evidente auge y que no sabemos realmente el impacto que tendrá, y bueno, vamos a ir analizándolo y de la mano de María y de Ana. Bueno, buenos días, María, es un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ana, buenos días, es un placer tenerte también con nosotros. Muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros. Y bueno, voy a presentar a María Teixidó Lucresa, es abogada y empresaria que ha desarrollado su carrera en el ámbito del asesoramiento de empresas culturales, fundaciones, asociaciones y startups tecnológicas. En el año 2015 entra a formar parte de la junta directiva del Fútbol Club Barcelona, llegando a ser la primera secretaria, primera mujer en la historia del club en ser secretaria. Y bueno, en su paso fue responsable del fútbol femenino, del control de transparencia de la institución, hasta que dimitió el pasado mes de abril con una carta muy emotiva que recomiendo su lectura, porque es una forma muy elegante, por lo menos así lo he visto, es una forma muy elegante de abandonar un club, una institución que supongo que querrá como algo que le ha acompañado toda su vida, y dejar una institución así no es importante, pero la abandona con una carta muy emotiva y diciendo lo que uno expresa. Para mí, bueno, es un ejemplo que aconsejo su lectura. Bueno, fue igualmente vicepresidente y secretaria de la Fundación Fútbol Club Barcelona, es además miembro de la Junta de la Asociación para las Naciones Unidas, vocal de la sección de compliance del ICAP. Y bueno, realmente un currículum impresionante que no puedo repasar porque tampoco tenemos mucho tiempo. Nuestra intención es que dure esto aproximadamente una hora, no hacerle perder muchísimo tiempo. Y bueno, que nos hable María un poco. Vamos a hacer una serie de preguntas y bueno, María, encantado de que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme, y esto nunca es perder el tiempo, para mí es ganarlo, porque al final del diálogo y de compartir experiencias es de donde surgen, ¿no?, las ideas y los proyectos y el avanzar juntos hacia el futuro que queremos, ¿eh? Pues muchísimas gracias, María. A ver, bueno, ¿cómo se llega a entrar en el Fútbol Club Barcelona? Dime el camino. ¿Y cómo se llega a ser la primera secretaria en la historia de la Junta Directiva? Cuéntame. Bueno, yo creo que las condiciones esenciales para llegar a una posición de este tipo, en este caso, están muy claras, ¿no? Es fundamentalmente ser socia de la entidad, porque al final esto es una asociación deportiva donde hay elecciones cada 6 años actualmente, y por tanto pues reunir este requisito es imprescindible. Y luego creo que hay otra cosa muy importante, y es que, sobre todo porque hablamos de mujer y mujer en cargos deportivos, y es que existan hombres que nos quieran dar la oportunidad, ¿no? Yo siempre he dicho que la mujer llegará a ocupar digamos, el puesto y los ámbitos que necesita ocupar en igualdad de condiciones con el hombre cuando se le dé la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque obviamente, y lo sabemos, estamos capacitadas, obviamente aportamos pues otro punto de vista y completamos pues esta visión que compartidas más, ¿no?, al final. Así que bueno, pues yo llego porque Josep María Bartomeu me invita a participar en su candidatura, obviamente pues con una acreditada experiencia jurídica, ¿no?, desde el sector al que me he dedicado siempre, que es la propiedad intelectual y luego el compliance, que creo que aporta un valor a los órganos de administración por esta perspectiva jurídica que le añades, ¿no? En nuestra visión como juristas, pues siempre está esa dimensión que en una mesa de consejo pues siempre es importante, ¿no? Y pues bueno,
muy contenta de haber tenido la oportunidad, muy agradecida, porque al final me ha permitido ver ¿no? esta parte de la gestión, que enriquece mucho, sobre todo en un club de las dimensiones del Barça. Tremendo. O sea, la verdad es que cada vez cada vez hay más ejemplos en el fútbol español de mujeres comandando los puestos de relevancia. Bueno, qué tiempo ya María Teresa Rivero en su momento, presidenta del Vaticano, bueno, María Victoria Pavón en el Leganés, Amaya Gorostiza en el Eibar, Patricia Rodríguez también creo es directora general del Elche y vicepresidenta segunda de la Liga, creo que la han nombrado. Y luego, Sí. bueno, el Consejo Superior de Deportes, también dirigido por Irene Lozano, anteriormente Manuel Serena. Es decir, vemos una evolución, parece, lenta, más de lo deseable, pero bueno, por lo menos eso, parece que hay una evolución. Siempre tiene que haber el de Mira Calpetó que abra un poco, que abra un poco la historia, pero sí que es cierto que tenemos que nosotros concienciarnos de esto y porque hay muchísimo que aportar, ¿no? Bueno, la FIFA parece ser que tenía una estrategia para el fútbol femenino que destaca el plan denominado Gobernar y Liderar y hablaba de una serie de un porcentaje de que en cada una de las federaciones miembros tenía que haber al menos una mujer en el comité ejecutivo hasta el año 2026. Creo que se están dando pasos, ¿no? Pero bueno, todavía falta bastante, ¿no? Yo creo que pasos necesarios porque yo creo que además es muy importante que se visibilicen mujeres en órganos de gobierno, ¿no? y en posiciones directivas y de decisión, porque al final esto es lo que les muestra a las generaciones que van creciendo que este es un camino posible y es un camino donde desplegar, digamos, todo el potencial que como personas tenemos todos y todas, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Yo en el fútbol femenino, y lo he ido recordando estos días, creo que una de las cosas más bonitas que hemos hecho es esta, ¿no? El acercar, por ejemplo, a las futbolistas a entornos de niños y niñas que han podido pues, conocer de primera mano este fenómeno y que empiezan a tener en su ideario y en su referente, un universo de referencias, pues mujeres que le dan al balón, ¿no? Y ahí hemos roto muchos mitos, tanto en ámbitos muy cercanos. Yo tengo sobrinos, niños, jugadores de fútbol, que al principio eso de ir al campo a ver a mujeres les sonaba como a cosa rara, ¿no? Y uno de ellos ha acabado pidiendo, pues después sobre todo el último mundial, la camiseta de Sandra Paños porque, ¿no? La tiene como referente, ¿no? Y esto te muestra el poder, ¿no? de la imagen, de esta creación, ¿no? de modelos en las que se puede reconocer la población en general, ¿no? No solo mujeres para mujeres y hombres para hombres, sino al final lo que tenemos que poder demostrar es pues esta solvencia, ¿no? Esta profesionalidad, esta capacidad y enseñar que es un camino posible para todos y todas. Ya. Vamos a ver, conseguiste un patrocinio estando en tu paso por el Fútbol Club Barcelona femenino, no sé si estabas en esa selección en ese momento, pero bueno, conseguiste un contrato en el año 2018 con la entidad Stanley que bueno, supuso una inyección, supuso la primera vez en la historia del club que una selección al margen del fútbol masculino pues se hiciera rentable. No sé si parece que también iba dando buenos resultados ya la sección desde 2015, no sé si ganancias o no, o rentabilidad, pero esto fue un poco el abonazo definitivo. No sé si cómo se consigue un patrocinio tan fuerte para el fútbol femenino como el que se consiguió. A ver, este es un patrocinio que se trabaja desde el área de patrocinios del club y que va muy ligada a pues, un proyecto de profesionalización de la sección que viene muy de la mano del vicepresidente deportivo en el momento, Jordi Mestre, y del presidente Bartomeu, que incorporan, ¿no? este proyecto al programa electoral de 2015, ¿no? Como esta voluntad de que el club hable también en femenino. Así que no puedo atribuirme, por supuesto, el patrocinio y no lo hago, porque Stanley además ya era patrocinador del Fútbol Club Barcelona y lo que se hace en ese momento
porque creemos en el proyecto del femenino, es sugerirle, ¿no? Ampliar o sobre todo focalizar su imagen asociada a un activo que no estaba asignado a nadie, que es la camiseta del primer equipo femenino de fútbol, ¿no? Y es una apuesta que obviamente Stanley recoge y hace suya, y además presentamos este patrocinio en la gira que hacemos por Estados Unidos, que es la primera a nivel mundial mixta, ¿no? En la historia del fútbol, donde nos acompañan el equipo masculino y el equipo femenino de fútbol, y que le da una dimensión importante, además en un momento histórico que yo siempre pues, sumo, ¿no? a la realidad de lo que nos está sucediendo, que es pues, este movimiento iniciado en Estados Unidos con el Me Too. Yo recuerdo que cuando fuimos allí y pues, visitamos las instalaciones de Nike, otro de nuestros patrocinadores, presentamos en Los Ángeles el patrocinio de Stanley, la recepción era muy buena, ¿no? Porque al final hay una corriente muy potente de mujeres reivindicando, ¿no? esta posición, esta visibilidad y esta oportunidad, ¿no? Por tanto, hay que felicitar mucho pues, al club, a la estructura profesional que tenemos en el Barça de gestión pues de estas negociaciones que culminan pues, con una presentación por todo lo alto y con una apuesta que ha dado rendimiento, ¿no? Porque al final pues las apuestas tienen que ser serias, nos las tenemos que creer, hay que tener compañeros de viaje, sobre todo en un entorno que se quiere profesional y que está trabajando pues, por conseguir esta consideración a todos los niveles. Y que tiene este retorno porque Stanley lo ha ido viendo, ¿no? Hemos acompañado este patrocinio de lo que se llama pues, la activación, ¿no? del mismo, que suponen actos, que supone la presencia de las futbolistas, que supone la presencia del sponsor pues, en muchos de los actos de acompañamiento y de creación de contexto que hemos realizado desde este grupo que lleva el nombre de Elmira Calveto, que señalabas. Me encanta que la hayas nombrado porque es la primera mujer que fue socia del Fútbol Club Barcelona y que combatió unos estatutos que reservaban esta posibilidad pues, al varón mayor de 21 años en esa época, 1913, pues no es esos liderazgos que nos han demostrado a todas que bueno, alguien ha abierto la puerta para que podamos entrar, y ahí vamos con toda la convicción del mundo para ir ganando terreno, ¿no? Ganando terreno en beneficio de toda la sociedad, de todo el deporte, de todas las fans y de todos los fans, ¿no? Para este futuro compartido y coliderado que queremos, ¿no? Esto no es una lucha de unos contra otros, esto es un momento de comunión, esto es un momento de diálogo y de apuesta conjunta, ¿no? Entonces yo creo que Stanley ha visto un retorno muy bueno a este patrocinio, sobre todo porque además, si los resultados se acompañan, si llegamos a una final de Champions, la visibilidad de la marca es total, ¿no? Y aparte una marca que está muy asociada con si vamos, ¿no? a ese ideario clásico que tenemos, a pues herramientas de trabajo que son mucho más masculinas, por decirlo de algún modo, que femeninas. Entonces, creo que la apuesta tiene mucho sentido, ¿no? Sí, eso va un poco de la mano, ¿no? Stanley y con la gira de Estados Unidos, en fin, que cuadraba perfectamente. No sé si surge a raíz de la negativa de Rakuten o si hubo negativa por poner el patrocinio en el fútbol femenino o fútbol base, o no, o fue un proyecto independiente que no... No, a ver, yo creo que a nivel de patrocinios en un club que es polideportivo y que además pues, tiene la dimensión de la que tiene el Barça, es un tema a tratar bueno, pues con mucha reflexión de qué quieres hacer, ¿no? Y ahí sí que, hombre, pues tiene sentido el separar las camisetas para que puedan tener sus patrocinadores propios, porque es un activo muy asociado pues, a cada sección o a cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes ópticas y visiones. Se puede ser un patrocinador más dentro del gran, digamos, grupo de patrocinadores del club, y ahí, pues obviamente, pues hay unas categorías y cada uno tiene más menos. Y estás ahí y obviamente tienes tu visibilidad, faltaría más con un equipo masculino que tiene la dimensión global que tiene, o optas por acompañar algo que está en crecimiento, que en el fondo hay una corriente mundial de apuesta por el deporte femenino y sobre todo por el fútbol, por los equipos femeninos de fútbol. Esto es una declaración de intenciones por parte del patrocinador, pero también es una apuesta, como decía, por la parte de los clubes, de decir, oye, vamos a individualizar esto y vamos a darle una imagen propia.
Con tu visión global en el club, bueno, hay una sección masculina, otra femenina. ¿Encontraste notables diferencias en la forma de gestionar la sección o se seguían patrones parecidos de profesionalización? A ver, la profesionalización en un club como el Barça, de las dimensiones del Barça, pues tiene, digamos, ventajas en el sentido de que aprovechan pues, una estructura ya existente de áreas, pues un área médica, un área metodológica y unos equipos técnicos que en el área deportiva pues, se han ido trabajando durante muchos años pues, en los formativos, en el resto de equipos, que obviamente hacen más fácil, ¿no? esta transformación que clubes que son más amateur, por supuesto. Lo que al inicio, digamos, de esta profesionalización encontramos, pues obviamente pues es un cuerpo técnico muy, muy reducido que se ha ido ampliando y ha ido ganando peso en esta línea de caminar hacia lo que el masculino tiene, ¿no? Pues un responsable de prensa, un médico, una doctora, en este caso, dedicada en exclusiva al primer equipo, una psicóloga y, bueno, y pues luego toda la estructura, ¿no? El entrenador de porteros, primer entrenador, segundo, tercero, entonces vas sumando y si vemos la foto, ¿no? de lo que ha ido sucediendo en estos años, pues al final lo ves con orgullo, ¿no? Es decir, ha ido caminando hacia ahí. Pero por supuesto la realidad y la dimensión es muy distinta, porque, bueno, está muy bien que estemos hablando del femenino al nivel que lo ponemos, que vaya ganando espacio en los medios, pero su realidad, en el fondo, en toda la competición, una competición además, la de la primera Iberdrola, que tiene muchísimos equipos, si los miramos de cerca, tiene realidades bastante dispares, ¿no? Y ahí, pues bueno, es obvio que está muy bien que haya clubes que puedan tirar del carro demostrando hacia dónde tenemos que llegar o cuál es el camino, ¿no? Pero siendo conscientes de que hay que acompañar también, ¿no? el movimiento para que nadie se quede atrás. Así que, digamos, la ambición obviamente es que se cuente con exactamente lo mismo y la realidad en el Barça es que el club está a disposición, están los campos, están de entreno, están los equipos, como decía, médicos y metodológicos pues apoyando y esta es una gran ventaja, ¿no? Pero bueno, la gestión en el equipo femenino y desde luego a nivel directivo en un club tan grande es muchísimo más próxima que lo que puede ser en el equipo masculino, que ya tiene una dimensión de estructura pues muy, muy, muy profesional, ¿no? Y pues yo, por ejemplo, no llego, ¿no? O no he llegado en estos años que he estado en el Barça pues a interlocutar directamente o a poder participar directamente en esta gestión. Tampoco era mi rol ni me tocaba, ¿no? Pero la proximidad con el femenino pues es algo de agradecer porque sí que te da esa dimensión de haber participado en una gestión muy de cerca, ¿no? Pues en las conversaciones con el entrenador, con el manager, sin obviamente pisar terrenos, porque yo creo que el trabajo en equipo lo que necesita es mucho respeto por la labor de cada cual, pero sí generando este diálogo que es muy importante para que todas las áreas implicadas en lo que tiene que ser este crecimiento hagan propio el proyecto, ¿no? Antes hablábamos, o la anterior pregunta, ¿no? Sobre el tema de los patrocinios. Para mí es muy importante que el equipo de patrocinios conozca la realidad del femenino de cerca y porque ahí es donde le puede ver el potencial y puede dirigir mejor su acción, ¿no? Por ejemplo. Me gusta que a pesar de tu conocimiento del fútbol femenino o aparentemente es de una estructura como el Barcelona, siempre te hablas de las realidades, porque parece que la realidad es totalmente distinto al club, ¿no? Al Fútbol Club Barcelona y me llama la atención que hables de ello. Bueno, en el plan estratégico que presentó el Barcelona en 2015-2021, dentro del apartado de excelencia deportiva, estaba profesionalizar todas las secciones del deporte femenino. Parece que se consiguió, por lo menos, ¿no? No solo el fútbol femenino, sino las otras secciones del deporte también se avanzó. ¿Las otras secciones del femenino se avanzó dentro del club o...? Bueno, la idea es que podamos, bueno, que el Barça pueda construir un proyecto sólido en fútbol, porque al final, aunque seamos un club polideportivo, el Barça es sobre todo un club de fútbol, ¿no? Y yo siempre he dicho que está obviamente perfecto que en nuestro horizonte esté la profesionalización en todos los deportes, pero que es muy importante que el primero que se construya de forma sólida y bien, porque tiene que ser referente y ejemplo para el resto, ¿no? Hemos avanzado pues, porque al final los amateurs que están bajo el paraguas
bueno, del deporte amateur y muy amparados por la fundación y demás, vayan bebiendo de esto y vayan ganando peso, ¿no? Ha sucedido mucho con el básquet, por ejemplo, pero tenemos pues, un equipo de patinadoras excelente y bueno, pues vamos ganando vóley y tenemos muchas secciones femeninas, ¿no? Al final, yo creo que también es necesario para que se dé esta profesionalización en un club del tamaño del Barça que también el contexto acompañe, ¿no? Y un poco ahí, pues como el título de la ponencia también ¿no? refiere a la situación actual del COVID y estamos hablando de deportes que buscan esta profesionalización, habrá que ver un poco cómo queda todo para que se dé un acompañamiento, porque para mí tiene poco sentido que clubes grandes solos o de forma individual no hagan la apuesta, si no hay una competición que pueda acompañar, ¿no? Otros clubes que también hagan la misma apuesta y que al final compitan, ¿no? Con lo cual, creo que se están poniendo buenas bases y ese es al final de lo que nos tenemos que alegrar, ¿no? Y ahí es lo que hay que celebrar. Y creo que lo muy importante es que en las agendas siga estando este proyecto como principal, como estratégico, como necesario y que por tanto la apuesta al ritmo que se pueda, pero se vaya haciendo, ¿no? Bueno, dejando a un lado el Barcelona, ¿qué te parece que la Federación haya modificado sus estatutos? Bueno, declare que las competiciones profesionales, que declaró que competiciones profesionalizadas la Liga Primera y Segunda Femenina, bueno, Iberdrola y Reto Iberdrola, así como la Primera y Segunda de Fútbol Sala, además de la Primera Femenina de Fútbol Sala. ¿Qué te parece un gran avance? A ver, no se nos escapa a nosotros como juristas, además, que la profesionalización es competencia del Consejo Superior de Deportes y de ahí, o sea, obviamente, pues la de la declaración no hará profesional de por sí al fútbol femenino, ¿no? Pero yo la celebré y yo la considero importante porque al final la federación no deja de ser ahora mismo el regulador de esta competición amateur y que haga esta declaración de profesionalización está señalando un camino y está señalando un objetivo y al final lo que ha publicado y propone es crear una comisión, ¿no? O con unos comités profesionalizados donde quiere integrar a los clubes y trabajar en lo que sea la estructura de esta competición y el cómo tiene que evolucionar. Para mí esto es un paso que hay que, sabiendo lo que significa, ¿no? Sabiendo que no es la declaración de profesionalización que debería hacer obviamente el Consejo Superior de Deportes, es un ponerse a trabajar y es lo que yo digo, ¿no? Hay que seguir dando pasos. Ahora es esto lo que es posible, pues hagámoslo, creámonos el proyecto y juntemos a gente que pueda pilotarlo, apoyarlo y darle contexto y sentido, ¿no? Escuchando las realidades de todos los clubes, como decíamos antes, para poder dirigir bien la acción, ¿no? Pero yo lo celebro muchísimo en el sentido ¿no? Es decir, a pesar de la situación, a pesar de la pandemia, a pesar de un poco, ¿no? este parón abrupto que hemos vivido, ¿no? y que nos sitúa un poco en la incertidumbre de cómo van a continuar las cosas, hacer esta declaración es importante, es importante. Me parece que eso, que volvemos a las realidades, parece que perdemos el punto de vista inicial o de dónde venimos y que ponemos, o sea, que esto es evidente que es un paso y entiendo que es innegable. Quizá lo de profesionalizada llevó a engaño un poco, pero bueno, o no fue el término correcto, pero sin duda que entiendo que supone un gran paso. No sé, sí, pero son palabras que para mí ayudan, ¿eh? Porque el hecho de estar hablando de profesionalización y ya nos está señalando una pauta, ¿no? Es decir, oye, aquí se trata de que esto se convierta en una profesión para ellas, igual que lo es para ellos, ¿no? Y el término es para mí significativo. Y María y Miguel, me gustaría comentar también porque el tema de que la competición no fuera profesional en los términos administrativos, digamos, generaba mucha confusión también a la hora de analizar la realidad laboral de las deportistas. Y esto nos pasa en otros deportes, que como la competición no está declarada como profesional, ya hay deportistas que están cobrando y que están bajo un régimen laboral con el club. Hay veces que da confusión al que tiene que analizar la relación laboral porque mezclan el tema de la competición y entonces hay muchas veces que jugadoras que están con contrato, que están
que deberían estar dadas de alta y muchas veces no lo están, entonces mezclan el tema de la competición y luego la realidad laboral no debería estar mezclada. Entonces sí que es verdad que la declaración de profesionalidad de la Liga va a llevar aparejada otras consecuencias, pero a nivel laboral sí que es necesario dejar claro que una deportista que esté cobrando y que esté bajo el régimen del club y que tenga las notas características, pues sí que es verdad que está protegida por el sistema laboral, que muchas veces nosotros hemos tenido gente del balonmano, del baloncesto, que al mezclar la competición con el tema laboral se quedaban fuera de muchas cosas. No sé qué opinas de esto. Sí, no, yo creo que al final aquello que se dice siempre, ¿no? Que el derecho va por detrás de la realidad, pues lo sabemos, lo conocemos todos, así que el futuro no es nada más que el presente que estamos construyendo ahora y con todas nuestras acciones lo estamos determinando. Así que para mí la profesionalidad de las futbolistas está fuera de duda, o de las deportistas que se dedican y que hacen de esto pues su dedicación principal está fuera de toda duda. Creo que son ellas las que en muchas ocasiones, ellas y sus familias, ¿no? Y los clubes que tienen detrás, las que han tirado del carro para que esto se mantenga como una realidad. Y por tanto, para mí el tema del reconocimiento de las condiciones laborales es una cuestión de mera dignidad. O sea, tenemos una Constitución que nos reconoce, ¿no? unos derechos iguales, pues hay que seguir por esa vía, y al final la declaración de profesional para el deporte en su conjunto, cualquiera de los que miremos, vendrá porque la realidad empujará para ello, ¿no? Y está bien que sea así. Con lo cual yo creo que apoyar todos estos movimientos y darles la cobertura desde los clubes cuando se pueda y en la medida que se pueda es siempre un acto importantísimo, importantísimo, y de un poder que a veces no somos conscientes, ¿no? Pero es verdad que si lo vamos construyendo desde la realidad de las cosas que tratamos, ¿no? En nuestro día a día, pues hace caer, ¿no? por su propio peso todo el resto. Yo no puedo estar más de acuerdo con el ir construyendo esta realidad desde la propia realidad, ¿no? Porque al final es la que luego jurídicamente encontraremos reflejada en los textos. Bueno, ¿crees que entonces entiendo que debe tener carácter profesional la Liga Iberdrola de fútbol femenino, sin lugar a duda? Lo que pasa es que parece que tendría algunas consecuencias jurídicas, tendrían que convertirse los equipos quizá en sociedad anónima deportiva. Hay una serie de complicaciones jurídicas en todo esto. El Barcelona y todos estos equipos no tendrían problema, pero hay otros como Granadilla, Tenerife, Sporting, Huelva, todos estos equipos tendrían más complicaciones. No sé si para suplir el capital mínimo, en fin, yo creo que habría que hacer una modificación o algo, no sé qué piensas, si, hombre, parece que ponemos vallas muy fácil y muchos inconvenientes, pero supongo que habrá otras alternativas. Bueno, a ver, yo creo que al final lo que sabemos los juristas es que nuestra profesión siempre ha consistido en a veces conciliar, ¿no? Intereses inconciliables o realidades que parecen, ¿no? absolutamente imposibles, ¿no? de gestionar, y ahí está nuestro valor como hacedores de realidades. Y por eso digo que pues, siempre se pueden regular regímenes transitorios, siempre se pueden hacer apuestas sobre todo yo creo desde los poderes públicos. Al final yo siempre quiero recordar que si hemos llegado a lo que hemos llegado en el fútbol masculino, ¿no? que al final es el paradigma de deporte espectáculo y profesional en nuestro país sobre todo, es porque en su día hubo apuesta desde los poderes públicos, ¿no? Es porque en su día pues, la televisión pública mostraba los partidos como, ¿no? en abierto y para todo el mundo, por tanto financiados con todos nuestros impuestos. Yo no sé por qué no podemos hacer una apuesta igual ahora mismo cuando hemos incluido en la agenda política también la igualdad, ¿no? Por tanto, creo que ahí hay una apuesta y una consideración que bueno, pues no, ¿por qué tenemos que guiarnos ahora por la regulación que tiene el masculino, ¿no? Porque por toda esta necesidad, y no podemos crear una vía, digamos, de aceleración de esta realidad que contemple, pues esto, que hay una responsabilidad pública en generar el espacio para que la igualdad se vea reconocida a la práctica y en toda la dimensión que merece, ¿no? Por tanto, es una apuesta que yo creo que jurídicamente nos sentamos todos un ratillo y la sacaremos en 2 minutos. Puede ser. En 2 ratillos, pero sí, a lo mejor sí. Bueno, ¿qué te ha parecido la suspensión definitiva de la Liga Iberdrola y la continuación de la Liga Santander y Smartbank? Bueno, esto va a ir un poco de la mano de ser profesional o no profesional, pero es un agravio bastante claro y
un cambio de criterio importante. Bueno, no solo en fútbol, hay muchísimas competiciones que igual en la Fórmula 1 y MotoGP que van a regresar, pero la World Series que son pilotas no va a comenzar. O sea, que hay muchísimos ejemplos de esto. No sé qué te parece esta suspensión. Bueno, a mí me parece que obviamente no le gusta a ningún equipo porque al final todos han decidido participar en una competición bajo unas reglas y todo el mundo quiere acabar las competiciones y no ganar ligas en los despachos, ¿no? Pero dicho esto, al final la emergencia sanitaria que hemos vivido es importante, es algo además que sabemos que no ha acabado. Estamos en verano, parece que ahora ¿no? Todos queremos que el virus no llegue de nuevo hasta septiembre, pero yo no sé dónde está escrito que el virus va a respetar el calendario, ¿no? de vacaciones, ¿no? Aquí se ha visto, yo creo, muy claramente pues el peso y el valor económico de cada competición y al final pues las que han continuado es porque es necesario que continúen en términos, digamos, de retorno a la inversión que se ha realizado en las competiciones, ¿no? También es verdad que las condiciones que se imponían o que se deberían haber impuesto en la continuación de estas competiciones, antes hablamos, ¿no? de las diferencias de clubes, pues igual son asumibles para algunos, pero no para otros, ¿no? Desde las condiciones en las que deben entrenar las futbolistas, ¿no? hasta las pruebas que hay que hacer, digamos, las condiciones en las que se deberían haber realizado los desplazamientos, el hecho de que no puede haber público, etcétera, etcétera, pues igual era una complicación y una carga excesiva para determinados clubes. Así que a situación excepcional, decisión excepcional, y yo no considero, es decir, considero que pues es esta decisión como podría ser otra, ¿no? Y en el caso pues de la primera Iberdrola, pues se acepta, ¿no? la decisión tomada. Yo creo que en este año pues darle la liga al Barça no era, digamos, muy controvertido pues por el camino que llevaba el equipo, ¿no? por las victorias conseguidas, por los goles marcados. Y luego pues el hecho de que aquí pues no se decida que no haya descensos, me parece, bueno, pues al final que es una decisión que respeta un poco, ¿no? a los clubes que aún estaban peleando por esas últimas posiciones, que complica mucho la competición para el año que viene, para la temporada que viene, porque al final no olvidemos que a nivel europeo tenemos una de las ligas más amplias, de más equipos, y esto supone una carga de partidos para las futbolistas muy alta, ¿no? El femenino tiene una carga de partidos espectacular si combinamos pues, las competiciones internacionales, europeas y demás, que cargan muchísimo el calendario. Entonces vamos a jugar una temporada 2021 con 18 equipos, contando además que hemos pospuesto el europeo, que hay olímpicos, que ostras, también hay que cuidar a las futbolistas para que no peten, ¿no? en este camino y bueno, pues todo tiene sus ventajas e inconvenientes. Entiendo y creo que es comprensible pues que haya decisiones que se tomen así. Ha pasado también en algunas ligas masculinas de fútbol y entonces pues nada que decir porque al final es esto, situación excepcional, decisiones excepcionales. ¿Crees que se hubiera tomado esta decisión en el fútbol masculino de no continuar? O sea, imaginemos ese escenario, proclamar al Barcelona campeón o... Como culé me habría encantado. Maravilloso. Maravilloso, al final, pues no. Sí, y al final hay... pero hubiera pasado, no lo veo. No, pero bueno, no sé, en Francia dieron campeón, en Holanda dejaron desierto el título. Sí que creo que, bueno, sí, como bien has dicho, mi opinión es que mucha gente ha tenido que tomar muchas decisiones en poco tiempo ante una situación excepcional y tanto una salida como otra no se puede criticar, pero yo... Bueno, yo creo que hay que tener mucha humildad y mucho respeto para los que han tomado decisiones en estos tiempos convulsos, porque la verdad es que ahora es muy fácil criticar expos, ¿no? Lo que se haya podido hacer o dejado de hacer, pero hay que encontrarse en el momento de tomar las decisiones cuando, bueno, pues lo que hemos vivido estos últimos meses nos ha dejado a todos, ¿no? Preocupados y además conscientes de que en la vida hay prioridades y creo que gracias a Dios las tenemos claras. Y bueno, pues la salud ante todo, sin salud luego no es posible construir ninguna de estas realidades de las que estamos hablando. Desde luego.
bueno, al final por lo menos va a haber una fase final a 8 de la Champions League femenina, se va a disputar en el País Vasco. Bueno, ¿te parece bien este tipo de soluciones? Es decir, cambian la competición inicial, cambia un poco las reglas del juego, nunca mejor dicho, pero bueno, por lo menos se da una solución. Ha pasado en baloncesto, se han hecho unos playoffs que para mí los he seguido atractivos, pero sí que es cierto bueno, que el campeón ha sido el octavo de la liga. Pero bueno, que son soluciones que, como hemos dicho, que entiendo, pero que no sé qué te parece a ti este cambio de competición a mitad. A ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y al final yo creo que hay que celebrar que se acabe compitiendo, ¿no?, en el terreno de juego y que se acabe esta competición en el formato que sea. Obviamente no es el ideal, no es para el cual el equipo se ha preparado, ¿no?, en ningún club. Uno cuenta pues con una serie de normas, reglas, ¿no?, y ahí está pues parte de la táctica para al final pues conseguir resultados, ¿no? Pero es verdad que me parece una solución buena, porque no vamos a dejar de ver fútbol, no vamos a dejar de estar compitiendo y, bueno, el formato es distinto, pero nos vamos a poder testar y medir equipo contra equipo y con un balón de por medio, ¿no? Y el hecho de que haya podido pues traerse para aquí, ¿no?, y que podamos verla en el País Vasco, ojalá, se está diciendo ya con público, ¿no? No sé exactamente en qué condiciones, pero si puede ser con público, pues mejor que mejor, porque al final esto alimenta este fenómeno fan que también es necesario para construir ligas profesionales y yo creo que es algo a celebrar. A mí me hace muchísima ilusión que podamos tenerlo aquí cerquita. 21 de agosto en San Mamés contra el Atlético, puede ser un escenario tremendo, pero bueno, habrá que esperar porque la incertidumbre es, como siempre, bueno, lo que ha guiado estos meses, ¿no? Bueno, respecto al convenio colectivo de las jugadoras, ¿entiendes que es un gran paso para el sector? O... Bueno, lo decíamos antes con Ana, ¿no? Y estábamos pues en esto, yo creo que, repito, es una cuestión de dignidad que podamos, digamos, estructuralmente, ¿no? Dar una garantía a las futbolistas de que van a poder vivir de su trabajo, ¿no? Es punto, ¿no? O sea, con esto ya me quedaría, porque al final es que no hay más, ¿no? Todos trabajamos, pues a igual trabajo, igual sueldo, ¿no? Aquí estamos construyendo una realidad pues que como sabemos es muy diversa club a club. Hemos vivido también, pues, y esto está en vías de cambiar, pero es cierto que cuando te acercas al fútbol femenino y vas viendo su realidad, hay una rotación muy grande de jugadoras y equipos, ¿no? Y ires y venires pues muy constantes, cambios de clubes anuales, pues porque tampoco había hasta hace poco, ¿no?, proyectos a largo plazo con esta vocación, ¿no?, de profesionalización y por tanto pues igual pues se iba temporada a temporada, ya veremos la que viene cómo lo tenemos, ya, ¿no? Y ahora pasamos a construir proyectos a medio y largo plazo que ya pues te hacen recomendable el hacer apuestas pues más potentes, más fuertes, a más alta duración y demás. Entonces, el convenio colectivo y su negociación, yo creo que han demostrado, han puesto sobre la mesa la disparidad de condiciones que tenían las futbolistas en nuestro país y por eso es positivo que se haya podido hacer, ¿no? Es un convenio pues, que luego pues, tiene sus puntos buenos y sus puntos menos buenos. En particular también está el hecho bueno, pues ha firmado para una temporada, qué pasa con las que van a venir a partir de ahora. Está todo este tema de los derechos de formación, ¿no? Que parece que a todo el mundo se le pasó por alto hasta que se aprobó el convenio y todo el mundo se lo encontró encima, que ha dado una realidad pues un poco distorsionada, ¿no? de esas cláusulas con unos importes que no son de mercado actualmente seguramente y mucho menos accesibles para la mayoría de los clubes, ¿no? Y al final esto igual ha impedido una cierta, ¿no?, pues movilidad que las jugadoras ya pues veían, ¿no?, en teoría y se ha visto frenada por esto, ¿no? Con lo cual es un paso que se celebra obviamente para clubes como el Barça en su momento pues no
no suponían mucho cambio, porque al final, cuando como club ya has regulado unas condiciones que cubren y cumplen con todo lo que el convenio prevé, pues no supone para ti pues una necesidad, pero yo en particular y el club dimos apoyo a las futbolistas para que se sumaran a la huelga, para que estuvieran informadas, para que apoyaran las acciones de sus compañeras, conscientes de que al final ellas pues pueden estar en el Barça hoy, pero pueden irse a otros clubes mañana, ¿no? Y al final lo que se trata es que vayan donde vayan, encuentren unos mínimos asegurados y que no haya pues pagos en B, que no haya pues contratos a media jornada, en la medida de lo posible, que todo esto pues vaya entrando en esa vía de profesionalización que ya te digo, si la vamos construyendo desde los clubes, pues es más fácil que llegue luego a reconocerse oficialmente. Bueno, entrando en el impacto del coronavirus, participaste en este maravilloso libro que Sí. tuve la suerte de participar y que recomendamos, El deporte tras el coronavirus, editado por José Luis Pérez Civiño. Bueno, citas a Bauman por su modernidad líquida en este libro, para mostrar que esta sociedad está preparada a estos cambios, continuos cambios, esa volatilidad, esta incertidumbre, este entorno buca, ¿no? Parece que el actual momento de la historia en el que las realidades sólidas de nuestros abuelos, pues esos principios sólidos van un poco, bueno, se han desvanecido. Parece bueno, que podemos estar más preparados para este tipo de cambios abruptos. No sé realmente si piensas que afectará este punto dulce que hemos hablado, el Mundial también de Francia 2019, todo lo bueno que estaba pasando en el fútbol femenino. ¿Crees que afectará mucho este maldito virus o no tanto? A ver, creo que hay un riesgo muy grande de que afecte mucho, por supuesto, porque al final, bueno, en épocas de crisis, ¿no? El mundo, ¿no? Este péndulo que a veces nos hace retroceder a épocas pretéritas de las que queremos escapar y luego pues la inseguridad, ¿no? que se vive cuando todo parece que se está derrumbando a nuestro alrededor y que nos hacen pues a veces abrazar lo que ya tenemos como, bueno, pues quedémonos con esto, ¿no? Y no toquemos nada porque a saber, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que esta es una crisis distinta a las que hemos vivido con anterioridad y que tiene dos puntos muy importantes de los que nos tenemos que concienciar para hacer posible una salida buena, ¿no? Y que yo creo que son las dos herramientas que nos van a permitir avanzar con seguridad hacia lo que queremos, ¿no? Realmente como sociedades. Y yo creo que uno es la transformación digital, que se ha visto acelerada muchísimo con este coronavirus, que nos ha descubierto el teletrabajo a muchos, aunque lo que hayamos hecho ahora no es realmente lo que se debe entender por teletrabajo, pero que bueno, pues hace posible que hoy, ¿no? yo esté en Andalucía desde Barcelona, y esto es maravilloso porque, ¿no? Lo que hablábamos al inicio y antes de empezar, decir, ostras, pues igual es darnos la oportunidad de conocernos, de ponernos cara, de hilvanar un discurso, de tener un diálogo que luego pues nos deja una huella y nos permite pues incorporar cosas a nuestros propios discursos de otras personas que están reflexionando en estos momentos sobre cómo avanzar, ¿no? Y esta transformación digital pues nos está demostrando que hay cosas que las máquinas pueden hacer y que nos van a liberar tiempo para que nos dediquemos a lo realmente importante, que lo realmente importante es pues el otro pilar, ¿no? El gestionar la vida con valores. Para mí esta es la gran oportunidad de aprendizaje que tenemos ahora, ¿no? Vamos a dejar atrás un mundo que parecía, porque no era, ¿no? Muy sólido, para adentrarnos en un mundo que es líquido y los mundos líquidos se navegan con valores, ¿no? Yo creo que del mundo antiguo nos tenemos que llevar esos principios generales, ¿no? Al final, si el derecho romano sigue siendo referencia es porque los tenía, esos principios, ¿no? Y lo que le tenemos que dar a todo esto que nosotros hemos incorporado, sobre todo a nuestra profesión, por dedicarnos a lo que nos dedicamos, es la pátina del mundo de hoy, ¿no? Es la Agenda 2030, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son estas guías de futuro, porque es imposible caminar si no dibujamos un poco hacia dónde vamos, ¿no? Y por esto ahora es importante que surjan liderazgos y que surjan personas que realmente nos estén, ¿no? Señalando este futuro con el que podemos conectar para proyectar acciones actuales.
porque si no, es lo que digo, ¿no? Lo más cómodo es ceñirte a lo que ya conoces, a lo que ya sabes y que esto no se mueva mucho de aquí, ¿no? La apuesta valiente y la apuesta que yo creo que nos puede hacer avanzar es decir, no, esto no ha funcionado o ha funcionado bien hasta ahora, necesitamos cambios, ¿no? Y estos cambios pasan muy claramente por, para mí, integrar la diversidad a todos los niveles en la conversación que estamos teniendo, ¿no? Y en la construcción de este mundo de mañana. Y la diversidad pues tiene que ver con todo esto que estamos debatiendo, ¿no? No sé, yo estaría preguntándote, pues, 2 años, no sé si Ana quiere intervenir o algo, preguntarte algo, si no... Bueno, vamos, ¿no? Al hilo de la flexibilización de las mentes, ¿no? De lo que comentaba María, que a veces las normas deportivas parece que están escritas en piedra y no se pueden cambiar, ¿no? Hablaba de posibles disposiciones transitorias, que hay que ajustarlo a la realidad. Lo que no hay es que estar encerrado a esos posibles cambios y esos ajustes que muchas veces impiden que la gente vea lo que tiene delante y quiera plasmarlo en un documento, que tampoco pasa nada, ¿no? Nosotros hemos hablado alguna vez con la Federación de Baloncesto con el tema de la maternidad y tal, que es muy poco habitual, pero sí que es verdad que decíamos, oye, pero ¿qué más te da prever en el reglamento del tema de la licencia una posibilidad de sacar una licencia extraordinaria en caso de que una jugadora se quede embarazada? Que lo normal es que no pase, pero no pasa nada por prever en el reglamento que si un club tiene agotadas las licencias, pero una jugadora se queda embarazada, eso es plasmar la realidad en un documento que tampoco te va a trastocar mucho ni el reglamento ni el sistema de competición. Entonces, es un poco, María, que necesitamos contar con más mentes pensantes como tú para poder un poco abrir las cabezas de los dirigentes o tener presente esta visión que tampoco cambia mucho tu realidad ni te desajusta todo, pero al final está siendo justa, ¿no? Y está dando dignidad a la realidad de una deportista. Correcto, y yo creo que es recuperar la esencia de nuestra profesión. O sea, al final creo que el abogado como un mero técnico, ¿no? Que es alguna cosa a lo que nos había tal vez llevado, ¿no? Esto de irnos estructurando en grandes despachos con áreas muy delimitadas y el que hacía procesal no hacía civil o el derecho del deporte está encasillado en un no. O sea, al final... Está muy bien que nos vayamos especializando en áreas de la realidad, ¿no? Pero es mucho más importante que como juristas nos reconozcamos como lo que somos. Somos una profesión creativa, somos una profesión humanista, somos una profesión de valores y nuestra aportación más importante yo creo que está en ser hacedores de paz, en ser hacedores de realidades, en ser hacedores de posibilidades y ahí es donde está nuestro valor, ¿no? Porque al final... los contratos van a acabar haciéndose en blockchain introduciendo 4 datos, porque la ley y la norma de un contrato de alquiler, no sé cómo decirlo, está muy clara, ¿no? Y lo que puedo al final tocar son 3 o 4 cosas. Pues igual ahí yo como abogado no aporto mucho valor, ¿no? Pero sí que cuando hay una complejidad, cuando esa realidad tiene que, ¿no? Pues explorar terrenos nuevos como, bueno, pues ¿no? El alquiler por temporadas o el alquiler para seguir con el ejemplo, ¿no? Igual ahí es donde el jurista aparece para aportar su creatividad, sus ideas, sus nuevas propuestas, ¿no? Y es muy importante que recuperemos esto como el valor esencial de nuestra profesión. Y ahí somos muy, muy importantes para la sociedad en general y ahí es donde debemos reivindicarnos, sobre todo en estos tiempos, para mí. Bueno, sé que eres especialista en compliance, es vocal de la Junta del ICAP, si no me equivoco, de esta sección, ¿no? Y bueno, fuiste elegida también presidenta de la Comisión de Control del Barcelona y bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas al respecto. No sé si, bueno, ¿existe realmente la independencia para los órganos de control de las empresas? ¿O cómo articularías un modelo en este aspecto, un control de actividad de los directivos, que se pueda actuar con total independencia y tranquilidad, sin ese miedo a qué me dirán el presidente? Cuéntanos.
Bueno, a ver, nosotros cuando entramos en 2015 y por requerimiento obviamente de la Liga, porque esto a veces queda confuso, ¿no? Yo en estos días he ido escuchando mucha gente diciendo, ¿qué es esto de que los clubes tengan compliance? No se presupone que la gente actúa, ¿no?, conforme a derecho siempre y demás. Digo, bueno, pues es verdad que es un requisito de competición en la Liga el contar con un departamento de compliance, con una figura de un compliance officer y el ir articulando políticas y procedimientos. Y esto no es algo que sea un capricho que nos ha dado aquí por empezar a hacer, sino que viene a raíz de un movimiento al final internacional y de una nueva realidad a nivel mundial. Las sociedades están exigiendo cada vez más transparencia, la lucha anticorrupción se ha situado en primera línea de las agendas mundiales y esto se traduce en una petición de normativas, ¿no?, en la adecuación de las empresas y de las organizaciones en sentido amplio, ¿no?, las personas jurídicas a esta nueva realidad, ¿no? Así que el estructurar estas estructuras de control es absolutamente necesario hoy en día. Sobre la posibilidad de su independencia, pues yo tengo que decir que en mi época en el Barça pues, construimos esa estructura de compliance. Fichamos a dos extraordinarias mujeres compliance officer que han ejercido su función con una profesionalidad extraordinaria. Yo quiero al final agradecérselo porque no es evidente, además entrando en un mundo de hombres, que es verdad, es cierto, ¿no? El deporte y el fútbol profesional lo es aún mucho, pues han demostrado su valía profesional, ¿no? Yo creo que como todo, al final, pues esto viene, ¿no?, en nuestro país sobre todo impuesto por la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica en nuestro Código Penal, 2010 y 2015 como hitos, ¿no?, de su reconocimiento, y luego en 2015 la introducción del compliance, ¿no?, y de las estructuras de prevención como esta posibilidad, ¿no?, de atenuar o eximirse de una posible pena. Y por tanto, pues son estas declaraciones. O sea, ahí cuando el derecho está avanzando en la realidad para decir, poneros las pilas porque vamos hacia ahí. Pero también sobre estas sentencias que vamos teniendo, ¿no?, y esta jurisprudencia que ya se va construyendo en nuestro país y que lo que nos está hablando es sobre todo es de no generéis un maquillaje aquí dentro, o sea, no me generéis una estructura de un paper compliance, no me generéis aquí muchísimo papel de no, sí, tengo un tocho de manuales. Demuéstrame que esto está impactando e imbuyéndose directamente en la organización y que todo el mundo es consciente de esta nueva realidad, ¿no? Entonces estamos hablando más de un cambio cultural que no de una necesidad de formular y tener mucho papel sobre la mesa. Y ahí es donde yo esto lo ligo con esto que hablábamos antes, ¿no?, de este mundo más flexible y más líquido, ¿no?, que lo que nos está hablando es de, obviamente, regulación, porque la necesitamos para funcionar como sociedades, pero una responsabilidad más grande de las propias organizaciones y de las propias personas dentro de la organización de caminar en este sentido, ¿no?, en el sentido de los tiempos y del cambio cultural que necesita una gestión pues honesta, una gestión profesional, una gestión que tenga en cuenta el impacto social de las organizaciones, ¿no? Es decir, sí que las empresas están para generar beneficios para sus accionistas, pero cada vez más a todos los niveles y de buen gobierno de las sociedades de capital y de las grandes corporaciones en todo el mundo, lo que se está exigiendo es darle carta de naturaleza a ese impacto más allá del económico que tiene una organización en su entorno laboral, medioambiental, social, ¿no?, a todos los niveles. Y es lo que nos lleva a introducir la ética en el gobierno, o sea, como una parte esencial del gobierno de las instituciones, organizaciones y empresas, en el sentido de la RSC no es aquello que yo hago con mi fundación y para quedar bien y cumplir con el papel. La RSC está en el comité de dirección porque es pilar de la acción de la organización. Sí, es eso, no solo una batería de normas, sino parece que creérselas, ¿no?, y actuar en consecuencia. Tienes una empresa que se llama de éxito, se llama PR Sol, creo que es, o no sé cómo se dice realmente, pero bueno, trata el tema del bullying
y bueno, supongo, no sé si va a través de canales, es una especie de canales de denuncia, entiendo, no sé, creo que funciona a través de una aplicación, no lo sé, pero bueno, al hilo de esto, creo que unos efectivos canales de denuncia podrían ser la solución a todo esto. ¿Crees que los hay en el mundo del deporte? Bueno, creo que estas soluciones se van introduciendo y, pues nuestra experiencia pues con Berresol, que es la herramienta para escuelas, y Corresol, que es una adaptación al mundo corporativo. El nombre de la B viene por bullying, el Co por el corporativo, y el Resol es la resolución de conflictos, ¿no? Es este enganche con lo que queremos que sea pues un canal muy directo de interlocución entre los miembros de las organizaciones, porque al final esto es lo que nos falta, ¿no? Una comunicación un poquito más directa, un poquito más transparente, un poquito más sincera, que permita a la organización, cualquiera, conocer de primera mano su realidad y apuntar, ¿no?, las vías de gestión del conflicto, de gestión de los incumplimientos, de gestión de los malestares, porque al final muchas veces pues las cosas no dichas son las que crean el problema, ¿no? Y afrontarlo es un acto de responsabilidad que al final redunda en beneficio de toda la corporación. Entonces, creo que en los clubes se está trabajando en estas cuestiones, se está trabajando sobre todo mucho y muy bien de cara a las escuelas formativas, ¿no? Y en el ámbito de los menores, pues también por la extraordinaria responsabilidad que asumen pues todos los formadores y los clubes cuando tienen a tantos menores a su cargo, y después de las experiencias que sabemos que lamentablemente han sucedido los casos, ¿no?, de abusos y demás, pues que se han ido destapando en los últimos años sobre todo, y que pues igual propiciaban estructuras muy autoritarias de poder, pero que en el mundo más plano que hoy queremos, ¿no?, más de una interrelación, ¿no?, en que nos distribuimos funciones, pero no nos organizamos tan jerárquicamente, sino que nos organizamos alrededor de líderes y porque todos somos corresponsables de lo que sucede en nuestras casas, pues queremos una apertura mayor y una posibilidad de darle al menor, de darle a la persona voz para poder denunciar, pero denunciar en el buen sentido, el de alertar, ¿no? Más bien, esa es la palabra que deberíamos estar utilizando, y contribuir al bienestar. Estas soluciones al final apelan mucho a una persona en concreto, que es la que tiene mucho poder y no lo sabe, que es el espectador, ¿no?, o la espectadora de estas situaciones, el que está ahí visualizando lo que sucede y tiene ese poder de avisar y de permitir que actúen los protocolos o las áreas que están encargadas de la gestión de los problemas en las organizaciones, sean los cuales sean, ¿no? El compliance, recursos humanos, los psicólogos en las escuelas, los pedagogos y demás, ¿no? Con lo cual, yo creo que el camino es este. De hecho, a nivel europeo, y la directiva de whistleblowing, ¿no?, que impondrá esta obligación en 2021 para todas las empresas de más de 50 trabajadores, 10 millones de facturación y los municipios de más de 10.000 habitantes, nos está hablando directamente de aquí es necesario canales anónimos, confidenciales, que aseguren que no hay represalias y que nos dan a todos pues esta posibilidad de corresponsabilizarnos con todo lo que sucede a nuestro alrededor. Genial. Veo que hay una pregunta por el chat, estamos casi en hora. Voy a hacerla. Buenas a todos, soy Isabel Guerrero, miembro del Comité Femenino de la AFE y con dilatada experiencia tanto a nivel de jugadora como de directiva en el mundo del fútbol. Pero respecto al tema maternidad, contratos, comentar que desde AFE en febrero se llegó a la firma del primer convenio del fútbol femenino, y en dicho convenio, como no, aparece un apartado muy concreto donde la maternidad es protagonista. Debía estar arreglado y así lo hemos peleado. Sí, así nos consta. Bueno, en el convenio se habla de esto, había un protocolo sobre maternidad, lactancia y embarazo, y creo que es una renovación de un año que automáticamente han obtenido este tipo de así que nada. Si hay alguna pregunta, insisto que... Y Carmen comentaba también que si ha visto cuando han ido María y en el Fútbol Club Barcelona implementando medidas para que el femenino fuera creciendo y tal, decía que si habías visto alguna medida específica que tuvieran en cuenta la realidad de las mujeres, que pudieran servir de ejemplo a otros clubes, a otros deportes, y aparte de beneficiarse las jugadoras de la estructura del Barcelona, si se han previsto
algunas cuestiones específicas que pudieran trasladarse a otros deportes o a otros clubes. Y agradecer a Isa Guerrero que haya entrado, que es amiga y admirada profesional dedicada al fútbol femenino y que haya estado con nosotros también, ya porque como queda poco tiempo, que esté guerreando desde hace mucho tiempo, luchando por los derechos de la mujer en el fútbol. Así que gracias, Isa, por ese logro que se ha conseguido la parte que te toca y nada, y seguís peleando porque esto acaba de empezar. Así que nada, yo no intervengo más, a ver si María nos puede dar alguna pincelada de cómo se ha previsto la realidad de las mujeres y si se ha hecho algo en concreto y nada más. Yo creo que ya si hay alguna pregunta más, ya cerrará. A ver, yo creo que la realidad de la mujer, cosas que yo puedo explicar porque me siento pues, muy, muy directamente responsable de que hayan sucedido y creo que dan un plus de diferencia, ¿no? El hecho de contar, por ejemplo, con mujeres doctoras en nuestra área médica, ¿no? Cuando yo llegué no había ninguna y tenemos un área médica excepcional y lo he hablado con ellos y lo hablé en su día y me parecen extraordinarios profesionales. Pero hay cosas que suceden cuando nos juntamos las mujeres, ¿no? Y nuestros problemas, digamos, a nivel físico, médico y entrenando son distintos a los de los hombres por una cuestión simplemente biológica, ¿no? Con lo cual, el haber dado espacio y ahí, pues en una de las primeras jornadas que organizamos el 8 de marzo, de hecho la primera, que fue una gran conferencia que se tituló "Es fútbol y es femenino", contestando, ¿no?, esa frase agradable de "ni es fútbol ni es femenino" que tantas futbolistas han escuchado al saltar al terreno de juego, pues reivindicábamos este fútbol, reivindicábamos esta feminidad que no tiene por qué ser de una forma determinada, sino que nos contempla a todas con nuestras elecciones vitales y nuestra manera de ser mujeres en el mundo. Y que añadía un apartado de salud, donde invitamos a doctoras y a una fisioterapeuta para hablar de los problemas específicos que nos encontramos las mujeres cuando practicamos deporte, ¿no? Y pues hablar de suelo pélvico, hablar de pecho, hablar de embarazo, hablar te da una medida de conversaciones que no habían tenido lugar por una mera cuestión de que, bueno, pues las mujeres igual nos sentimos más cómodas cuando hay una mujer al otro lado que nos escucha, ¿no? Cuando yo soy portera y pues no sé qué impacto tiene el balón en mi cuerpo, cuando me da muy fuerte, ¿no?, en el pecho, cómo tengo que protegerme, cómo tengo que prepararme, cómo tengo que entrenar mi suelo pélvico, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí yo creo que le hemos dado un plus muy necesario y que debería poderse ampliar a todos los equipos femeninos de fútbol desde las instancias pues correspondientes, ¿no? O desde la salud pública, si puede acompañar este momento para clubes pues más modestos, o desde las propias organizaciones, los propios clubes que puedan pues dotarse de este área médica, ¿no? Porque, y esto está escrito, estudiado y analizado, pero también en la salud es un ámbito que se ha guiado mucho por patrones masculinos, ¿no? Y muchos estudios clínicos y muchos medicamentos han sido probados, ¿no?, en el varón y extendidos a las mujeres, pues porque sí, porque nos han interpretado como iguales cuando no lo somos, ¿no? Entonces, hay cositas así que hay que mirarlas desde una óptica de, como decía al principio, ¿no?, de incluir a la mujer en el global de la conversación, porque hay cosas que solo nos decimos cuando estamos nosotras, ¿no? Y nos reconocemos en este patrón, y hay realidades a las que pues las doctoras prestan atención porque como sufren, ¿no?, estos problemas y los ven de cerca, pues son las que investigan, son las que desarrollan, ¿no? Y a partir de ahí, pues un mejor conocimiento del cuerpo de la mujer y de sus posibilidades implica también una mejora en los entrenos, con lo cual esto es un conocimiento que se traslada al área técnica para que el área técnica también adapte pues el entreno o las recuperaciones o las intervenciones de los fisios a la mujer deportista, ¿no? Esta es una pincelada de algo que podemos todos pues ayudar a construir en nuestros equipos femeninos, por ejemplo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que no estamos en hora. Bueno, María, me estaría preguntándote tus vidas, pero supongo que tendrás cosas que hacer. Así que, nada, agradecerte enormemente en nombre de la Asociación Andaluza de Derecho Deportivo y la Asociación
Española de Filosofía del Deporte, de tu presencia aquí y nada, gracias por tu tiempo, por tus aportaciones y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, la verdad es que ha sido un rato muy, muy agradable, me encanta que me hayáis invitado a participar, agradecer a José Luis su intervención en este sentido y también su invitación a participar en este libro que acaba de publicar, que creo que al final son cosas necesarias para lo que decíamos, ¿no? Que sigamos dialogando y construyendo juntos la realidad que queremos. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Adiós. Muchas gracias.